Javier se ocultaba en el rincón más oscuro del salón de fiestas, observando cómo sus padres celebraban sus 30 años de matrimonio con sonrisas forzadas y brindis vacíos. El aire estaba cargado de risas y música flamenca. Pero para él era un recordatorio cruel de su invisibilidad. Sus padres le habían pedido que no mencionara nada sobre su condición esa noche. Como si ser gay fuera una mancha que podía arruinar la imagen familiar perfecta. De repente, impulsado por un arrebato de rabia contenida, Javier se levantó. Caminó hacia el escenario y tomó el micrófono, dejando caer las palabras que cambiarían todo: mamá, papá, familia. Soy gay. Y no me avergüenzo de ello. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las copas se detuvieron a mitad de camino hacia las bocas. Los murmullos se extinguieron como velas apagadas por un viento frío. Su madre, Elena, una mujer de 58 años con el cabello teñido de rubio y un vestido elegante que ocultaba sus inseguridades, palideció y dejó caer su copa, el cristal rompiéndose en pedazos que simbolizaban la fractura irreparable. Su padre, Antonio, un hombre robusto de 60, con bigote gris y ojos que siempre habían impuesto autoridad, lo miró con una mezcla de ira y traición, como si Javier hubiera profanado un santuario. Los tíos, primos y amigos de la familia, todos reunidos en ese hotel lujoso de Madrid, se congelaron en sus asientos, algunos susurrando oraciones, otros evitando miradas. Javier sintió el peso de esa decisión en el pecho, como un yunque que le impedía respirar. Había planeado esto durante meses, ensayando en su mente las palabras que liberaran su verdad. Pero nada lo preparó para el vacío que siguió. Miguel, su pareja desde hacía 2 años, no estaba allí. Lo habían dejado fuera deliberadamente, como si su existencia fuera un secreto vergonzoso. Javier recordó la primera vez que se lo había confesado a sus padres, en la cocina de su casa en las afueras de la capital. 1 año atrás. Elena había llorado, diciendo que era una fase, que necesitaba terapia. Antonio había gritado que no criaron a un hijo así, que la familia era lo primero y que el escándalo arruinaría su reputación en el barrio conservador donde vivían. Desde entonces, Javier había vivido una doble vida, en el trabajo como profesor de historia en un instituto público. Era abierto y respetado. En casa, era el hijo soltero que evitaba preguntas sobre novias. La fiesta continuaba en su mente como un torbellino de recuerdos. Antonio y Elena habían organizado todo con meticulosidad: mesas adornadas con flores blancas, un banquete de paella y jamón ibérico, y un discurso preparado sobre el amor eterno y los valores tradicionales. Javier había sido invitado, pero con condiciones: no traer a Miguel, no hablar de su vida personal, fingir que todo estaba bien. Él había aceptado al principio, por amor a ellos, por no querer herirlos más. Pero esa noche, al ver a sus padres bailando, fingiendo una felicidad que él sabía era falsa, porque Elena sufría de depresión no diagnosticada y Antonio luchaba con deudas acumuladas, algo se rompió dentro de él. ¿Por qué debía sacrificarse por una ilusión? Miguel era el ancla en su vida caótica. Se habían conocido en un café de Chueca, el barrio gay de Madrid, durante una manifestación por los derechos LGTB. Miguel, un entrenador personal de 30 años, con un cuerpo esculpido por el gimnasio y una personalidad magnética, lo había invitado a un café que se convirtió en horas de conversación profunda. Javier admiraba su confianza. Miguel había salido del armario a los 18, enfrentando el rechazo de su propia familia en Andalucía, pero había reconstruido su vida en la capital. No puedes vivir mintiendo.
Javi, le decía siempre. El precio de la verdad es alto. Pero el de la mentira es tu alma. Esas palabras resonaban ahora en la mente de Javier mientras el silencio se prolongaba. Alguien rompió el hechizo, su tía Carmen. Una mujer viuda y devota católica. Se levantó y exclamó, ¿cómo puedes hacer esto aquí? ¿en un día tan sagrado? Otros asintieron. Murmullos de desaprobación crecieron como una ola. Javier sintió el calor subiendo a sus mejillas. Pero no retrocedió. Porque estoy cansado de esconderme. Respondió con voz temblorosa pero firme. He pasado años fingiendo por vosotros. ¿Pero vi yo? ¿Mi felicidad no cuenta? Elena se acercó al escenario. Lágrimas rodando por su rostro. Hijo. Por favor. No ahora. Hablemos en privado. Pero Javier sabía que en privado significaba barrerlo bajo la alfombra. Como siempre era Antonio. Con el rostro enrojecido. Lo tomó del brazo y lo arrastró fuera del salón. Hacia el pasillo del hotel. Estás destruyendo todo. Siseo. Tu madre ha pasado meses planeando esto. ¿Sabes lo que dirá la gente? Somos una familia respetable. Javier se soltó. Mirándolo a los ojos. Respétame a mí. Papá. Soy tu hijo. No un secreto. El dolor en la voz de Antonio era palpable, era un hombre criado en la España franquista. Donde la hombría se medía por la familia tradicional. Para él. Esto era una traición a sus valores. A la Iglesia. A la sociedad que lo había moldeado, mientras tanto. En el salón. Los invitados comenzaban a dispersarse. Algunos solidarizándose en silencio con Javier. Otros criticando su egoísmo. Su hermano menor. Pablo. De 24 años. Se acercó a él en el pasillo. Pablo. Un estudiante de Derecho liberal. Lo abrazó. Estoy contigo. Hermano. Era hora. Pero incluso él sabía que esto dividiría a la familia para siempre. Javier regresó a su apartamento esa noche solo. Llamando a Miguel. Quien lo esperaba con brazos abiertos. ¿Lo hiciste? Dijo Miguel. Besándolo en la frente. Ahora empieza lo difícil y lo difícil llegó al día siguiente. Elena llamó. Su voz quebrada, no puedo verte ahora. Javier. Necesito tiempo. Antonio no contestó sus mensajes. Los rumores se extendieron por el barrio, vecinos chismorreaban sobre el escándalo en la fiesta. En el trabajo. Algunos colegas lo felicitaron por su valentía. Pero otros. Más conservadores. Lo miraban con recelo. Javier se sentía liberado. Pero también solo. Cuestionando si el precio valía la pena. Había destruido su familia por egoísmo. ¿O era el primer paso hacia la autenticidad? Las noches se volvieron insomnes. Reviviendo el momento en el escenario. Preguntándose si podría haberlo hecho de otra manera, Miguel intentaba consolarlo. Recordándole sus propias batallas. Mi familia me echó. Pero encontré una nueva, amigos. ¿Comunidad? Tú puedes hacer lo mismo. Pero Javier amaba a sus padres. A pesar de todo. Empezó a asistir a grupos de apoyo LGTB en Madrid. Donde conoció historias similares, hombres rechazados por sus familias. Luchando contra la depresión y el aislamiento. Uno de ellos. Un hombre mayor llamado Carlos.
Le dijo, la sociedad cambia. Pero las familias tardan más. Dale tiempo. Pero no te arrepientas de tu verdad. Javier decidió escribir una carta a sus padres, explicando su dolor acumulado. No elegí ser gay. Pero elegí amaros a pesar de vuestros prejuicios. La envió, esperando una respuesta que no llegó inmediatamente. Mientras tanto, la tensión en su relación con Miguel crecía. Miguel quería que Javier se mudara con él, dejando atrás el pasado. Pero Javier no podía abandonar a su familia tan fácilmente. Estás eligiendo el dolor, le reprochaba Miguel. Elige la vida. La crisis familiar escaló cuando Antonio sufrió un ataque de ansiedad, culpando a Javier. Elena lo visitó en el hospital, suplicándole que vuelva a la normalidad. Javier se sintió culpable, pero se mantuvo firme. La normalidad es aceptarme. En ese momento, que el camino a Ejed era largo, lleno de confrontaciones y posibles reconciliaciones. Los días siguientes al aniversario se convirtieron en un torbellino de emociones para Javier. El silencio de sus padres era peor que los gritos, cada llamada no contestada era un puñal. Miguel, siempre pragmático, lo impulsaba a avanzar. No puedes esperar que cambien de la noche a la mañana. Enfócate en nosotros. Pero Javier no podía, su mente volvía obsesivamente a esa noche, analizando cada mirada, cada palabra no dicha. En el instituto donde enseñaba, los alumnos notaron su distracción. Uno de ellos, un chico de 16 años llamado Luis, se acercó después de clase. Profe, oí lo que pasó. Eres valiente. Javier sonrió débilmente. Pero internamente se preguntaba si su acto impulsivo había inspirado o solo causado caos. Una semana después, Pablo lo visitó en su apartamento. Mamá está destrozada. Javi, Dice que falló como madre. Javier sintió una punzada de culpa. Pablo, siempre el mediador, sugirió una reunión familiar. Hablemos. Sin gritos. Javier accedió, pero con Miguel a su lado. No iré solo. La reunión se fijó en la casa familiar, un chalet modesto en las afueras de Madrid, donde Javier había crecido rodeado de fotos de bodas y comuniones. Símbolos de una vida heteronormativa. La tensión era palpable al entrar. Elena lo recibió con ojos enrojecidos, evitando mirar a Miguel. Antonio, sentado en su sillón favorito, fumaba un cigarro con manos temblorosas. Siéntate, dijo secamente. Javier presentó a Miguel formalmente. Este es mi pareja. Antonio gruñó, no necesito presentaciones. La conversación empezó con acusaciones. Elena reprochó a Javier por arruinar la fiesta, por no pensar en ellos. Somos mayores. Javier. La gente habla. Javier respondió, la gente siempre habla. ¿Y mi dolor? Los años escondiéndome. Miguel intervino, señores. Javier los ama. Pero no puede vivir una mentira. Antonio explotó, tú eres el problema. Lo has corrompido. Miguel, herido pero calmado, replicó, el amor no corrompe. Los prejuicios sí. La discusión escaló, tocando temas profundos, la fe católica de los padres, la educación conservadora, el miedo al que dirán en un barrio donde la homofobia aún latía bajo la superficie progresista de España. Javier reveló anécdotas dolorosas, como en la adolescencia reprimió sus sentimientos por miedo
Como sufrió bullying en el colegio sin contárselo a nadie. Quería ser el hijo perfecto. Pero no lo soy. Elena lloró, te quiero. Hijo. Pero esto va contra lo que creemos. Pablo intentó mediar, los tiempos cambian. Mirad el orgullo en Madrid. Pero Antonio se cerró, eso es para otros. No para mi familia. La reunión terminó en impasse. Con Javier y Miguel saliendo. Dejando atrás un silencio pesado, días después. Javier enfrentó repercusiones laborales. Un padre de alumno. Conservador. Se quejó al director, no quiero que un homosexual enseñe a mi hijo. El director. Progresista. Lo defendió. Pero el incidente sacudió a Javier. ¿Vale la pena? Se preguntaba. Miguel lo animaba, lucha por lo que eres. Pero la presión crecía, amigos de la familia lo evitaban. Tíos lo llamaban para aconsejarlo. 1. Su tío José. Un sacerdote. Le dijo, la iglesia te acepta. Pero no tu estilo de vida. Javier colgó. Furioso, en medio del caos. Javier y Miguel tuvieron su primera gran pelea. Miguel quería planear un viaje a Barcelona para desconectar. Pero Javier se negó, no puedo huir mientras mi familia sufre. Miguel explotó, siempre ellos primero. ¿Y nosotros? Javier se defendió, no entiendes. Tu familia te rechazó y lo superaste. La mía aún puede cambiar. Miguel salió dando un portazo. Dejando a Javier solo con sus dudas. Esa noche. Javier reflexionó sobre su relación, Miguel representaba la libertad. Pero también un recordatorio de lo que perdía al elegirlo, la reconciliación con Miguel llegó al día siguiente. Con disculpas mutuas. Te amo. Pero necesito que estés conmigo en esto. Dijo Javier. Miguel asintió, lo estoy. Pero no sacrifiques tu felicidad. Juntos. Asistieron a una terapia de pareja en un centro LGTB. Donde aprendieron a navegar conflictos. La terapeuta. Una mujer experimentada. Les dijo, el amor gay en España es legal. Pero las familias tardan en adaptarse. Paciencia y límites inspirado. Javier organizó una cena con amigos solidarios. En un bar de Malasaña. Rodeado de aliados. Se sintió empoderado. Uno de ellos. Un activista llamado Raúl. Compartió su historia, rechazado por su familia. Pero ahora reconciliado tras años. El tiempo cura. Pero la persistencia más. Javier decidió persistir, llamó a Elena semanalmente. Enviando mensajes de amor sin presionar, pero el conflicto familiar resurgió cuando Antonio descubrió que Javier y Miguel planeaban casarse. Pablo se lo filtró accidentalmente. Antonio llamó furioso, no en mi familia. Javier. Dolido. Respondió, es mi vida. Elena me dio, danos tiempo. Javier accedió. Pero internamente se quebraba. ¿Cuánto tiempo más? La sociedad española. Progresista en leyes pero conservadora en raíces. Amplificaba el drama. En noticias. Debates sobre adopción gay recordaban a Javier las batallas pendientes. En el trabajo. Un colega homófobo lo marginó. Pero alumnos lo defendieron. Creando un club LGTB en el instituto. Javier vio esperanza en la nueva generación, Miguel. Meanwhile. Enfrentaba sus demonios, su familia andaluza lo contactó tras años. Inspirados por su estabilidad.
Quizá tu ejemplo ayude a los míos. Le dijo a Javier. Juntos planearon visitar Andalucía. Pero el viaje se canceló cuando Elena sufrió una crisis, depresión agravada por el estrés. Javier corrió al hospital, donde Antonio lo confrontó. Esto es por ti. Javier. Lágrimas en ojos. Replicó, no. Es por no aceptarme. En ese momento, Elena despertó y susurró, quiero conocerte de verdad. Hijo. Fue un rayo de esperanza en la tormenta. La recuperación de Elena marcó un punto de inflexión. Aunque frágil. Desde el hospital. Pidió ver a Javier solo. Háblame de Miguel. Dijo con voz débil. Javier. Sorprendido. Compartió anécdotas, cómo se conocieron. Sus sueños compartidos. Elena escuchó. Lágrimas silenciosas. Tengo miedo. Hijo. La iglesia. Los vecinos. Javier tomó su mano, el miedo nos ha separado. El amor debería unirnos. Antonio. ¿Afuera? Escuchaba. Su rostro endurecido suavizándose por primera vez al salir del hospital. Javier sintió un atisbo de optimismo. Miguel lo esperaba, progreso. Pero la realidad golpeó pronto, vecinos chismorreaban. Un primo lo bloqueó en redes. Javier decidió confrontar el estigma social, escribió un artículo para un blog LGTB sobre su experiencia. Titulado Salir del armario en una familia tradicional. Se viralizó en Madrid, atrayendo apoyo y críticas. Un periódico local lo entrevistó, exponiendo su historia. Es terapéutico, le dijo a Miguel Antonio. Al leerlo, llamó, estás exponiendo a la familia. Javier replicó, estoy exponiendo la verdad. La conversación derivó en recuerdos. Antonio habló de su juventud bajo Franco, donde la homosexualidad era delito. No lo entiendo. ¿Pero intento? Fue el primer paso hacia el diálogo. Pablo facilitó reuniones semanales, donde discutían sin gritar. Elena compartió su lucha, criada en un pueblo católico. Veía la homosexualidad como pecado. Pero te amo más que a mis creencias. Javier y Miguel avanzaban en su relación, planeando mudarse juntos a un piso en Lavapiés, barrio multicultural. Pero tensiones surgieron. Miguel quería hijos. Javier dudaba por el rechazo familiar. No quiero que sufran como yo. Discutieron. Pero la terapia ayudó. Construyan su futuro, no el de otros en el trabajo. Javier enfrentó un desafío mayor. El padre homófobo demandó su despido. El director lo respaldó. Pero el escándalo atrajo medios. Javier se convirtió en portavoz involuntario, asistiendo a paneles sobre educación inclusiva. Los niños necesitan ver diversidad, argumentaba. Alumnos lo apoyaron con una petición. Fortaleciendo su resolución, la familia extendida se dividió. Algunos tíos lo rechazaron. Otros, como Carmen, lo visitaron. Rezo por ti, dijo, pero con menos juicio. Javier vio cambio lento en la sociedad. El orgullo de Madrid ese año fue masivo. Y él marchó con Miguel, sintiéndose parte de algo mayor, pero la traición llegó de Pablo, en una cena familiar. Reveló accidentalmente planes de boda. Antonio enfureció, no lo permitiré. Elena medió. Pero el daño estaba hecho. Javier se sintió traicionado, pensé que estabas conmigo.
Pablo se disculpó, fue un error. La confianza se resquebrajó Miguel. Frustrado. Presionó, elige, ellos o nosotros. Javier explotó, no es tan simple. Pasaron días separados. Javier en soledad reflexionando. Llamó a Carlos del grupo de apoyo, El amor duele. Carlos aconsejó, el verdadero amor respeta tu esencia. Javier reconcilió con Miguel, prometiendo priorizarlos. Juntos. Confrontaron a los padres, nos casaremos. Con o sin vosotros. Elena lloró, quiero estar allí. Antonio dudó. Pero accedió a terapia familiar. En sesiones. Desenterraron resentimientos, Antonio admitió miedo a la soledad. Elena su depresión por expectativas sociales, progreso fue lento. ¿Pero real? Javier ayudó a Elena con terapia, fortaleciendo su vínculo. Antonio. Reticente. Conoció a Miguel en una cena neutral. Eres bueno para él. Admitió gruñendo. Javier vio esperanza. La alta tensión llegó en una manifestación anti-LGTB en Madrid, donde conservadores protestaban contra el matrimonio igualitario. Javier asistió a la contramanifestación, enfrentando insultos. Un altercado con un manifestante lo dejó magullado, simbolizando la lucha societal. Miguel lo curó, vale la pena por nosotros en casa. Javier cuestionó decisiones, ¿había sido egoísta al exponer todo? ¿O necesario? La respuesta vino en una carta de Elena, estoy orgullosa de tu valentía. Lágrimas de alivio. Pero Antonio aún luchaba, en una sesión. Confesó, temo perderte. Javier respondió, no me perderás si me aceptas. El clímax familiar ocurrió en una cena de reconciliación. Todos presentes. Tensiones latentes. Antonio levantó su copa, por la familia. Tal como es. Javier brindó. Pero sabía que era frágil. Miguel susurró, lo logramos. Pero la noche terminó con una revelación, Pablo confesó su propia bisexualidad. Inspirado por Javier. Gracias por abrir el camino. La familia. Atónita. Procesó el shock, uniendo en vulnerabilidad. Con la boda acercándose, Javier navegaba entre euforia y ansiedad. Eligieron una ceremonia civil en el Ayuntamiento de Madrid. Simple y auténtica. Elena ayudó con preparativos. Eligiendo flores, Antonio. A regañadientes. Aceptó asistir. Por ti. Dijo. Miguel y Javier intercambiaron votos emotivos, en las tormentas y en la calma. Elijo amarte. Familiares conservadores boicotearon. Pero amigos llenaron el vacío. Pablo fue padrino, simbolizando unidad tras la boda. La luna de miel en Granada fue un respiro. Paseando por la Alhambra. Javier reflexionó, pagamos un precio alto. Miguel asintió, pero ganamos libertad. Al volver. Enfrentaron realidad, Antonio sufrió un infarto menor. Estrés acumulado. En el hospital. Confesó, vi tu boda en fotos. Parecías feliz. Javier lloró, lo soy. Papá. Antonio murmuró, intento entender, la sociedad siguió desafiándolos, un ataque homófobo en Chueca les recordó vulnerabilidad. Javier se involucró más en activismo. Hablando en escuelas sobre tolerancia. En el instituto. Su club LGTB creció. Inspirando alumnos. 1. Luis. Salió del armario gracias a él.
Eres mi héroe. Javier sintió propósito, años pasaron, la familia evolucionó. Elena abrazó la causa. Asistiendo al orgullo. Antonio. Más lento. Compartió cenas con la pareja. Preguntando sobre sus vidas. Miguel. ¿Qué tal el gimnasio? Decía torpemente. Pablo. En una relación mixta. Encontró apoyo. Javier y Miguel adoptaron un niño. Mateo. Enfrentando burocracia pero triunfando. Los abuelos. Inicialmente reticentes. Se encariñaron, Elena lo mecía. Antonio contaba historias reflexionando. Javier vio el costo, amistades perdidas. Noches de insomnio. Pero también ganancias, autenticidad. Amor profundo. En una cena familiar. Antonio levantó su copa, por las elecciones difíciles. Javier sonrió, por las correctas, pero no todo fue perfecto. Un primo distante los criticó públicamente. Reviviendo dolores. Javier debatió internamente, ¿había valido la pena el escándalo inicial? La respuesta era sí. Pero con matices. La sociedad española avanzaba. Pero prejuicios persistían en rincones conservadores. Javier escribió un libro sobre su viaje. Del silencio a la voz. Inspirando a otros, el final llegó en un aniversario propio, Javier y Miguel celebraron 10 años. Familia reunida. Risas genuinas. Antonio. Envejecido. Tomó la mano de Javier, estoy orgulloso. Lágrimas sellaron la reconciliación. Pero Javier sabía que la lucha continuaba, por Mateo. Por la próxima generación, fue el acto impulsivo de Javier en la fiesta un error egoísta que causó daño innecesario. O una decisión valiente necesaria para forzar el cambio y la aceptación en su familia y sociedad.